El misterio de los 10 mandamientos. En este estudio de la Torá, llegamos a la porción que es fundamental en nuestra vida. La parashá que contiene el relato de la revelación de Dios, no a una persona únicamente, sino a toda una nación conformada por millones de personas. Esta porción comprende los capítulos 18, 19 y 20 del libro de Éxodo. Y curiosamente, lleva el nombre del suegro de Moisés. Yitro, un tipo que no es parte del pueblo elegido, y además, es sacerdote del pueblo de Madián. Tratando de comprender por qué es que la parashá lleva el nombre de una persona, que ni siquiera es hebreo, nos encontramos con que Yetro fue consejero de Faraón en Egipto. El faraón que mandó ahogar a los niños hebreos en el Nilo, y Yetro fue el único consejero que se opuso abiertamente al consejo que Balaam le da a Faraón, y que contó con el apoyo de Job. Yetro renuncia a seguir en el cargo de consejero, y se lleva el cetro de José. Esa postura de Yetro, en contra de matar a los niños hebreos y desmarcarse de Egipto, halla gracia delante de Dios. Posteriormente, recibe a Moisés en su casa, a pesar de que Moisés era un prófugo de Egipto. Y luego lo acepta como parte de su familia. Pero además, en esta porción, vemos a Yetro ir al encuentro de Moisés, y va con toda su familia para integrarla como parte del pueblo elegido, y estar presente en el mayor acontecimiento que ha vivido la humanidad: la entrega de la Torá. Éxodo 18:6. Y dijo a Moisés: Yo tu suegro Yetro, vengo a ti. Aquí la frase: yo tu suegro Yetro. En hebreo es Ani Jotenjai Yitro. Si tomamos las iniciales Aleph, Yet, Yud, queda la palabra Aji, que significa mi hermano. O sea, el suegro de Moisés viene a ser ya hermano de todo el pueblo de Israel. Y lo es por la fe, y también porque es descendiente de Madián, uno de los hijos que el patriarca Abraham tuvo con Cetura. Yetro está convencido del Dios de Israel, y viene al encuentro de Moisés y del pueblo, con toda su familia. Éxodo 18, 1-7. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo tu suegro Yetro vengo a ti, con tu mujer, y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y de inmediato, se integra al pueblo, pues se alegra de cómo Dios les ha ayudado, y además, ofrece sacrificio. Éxodo 18, 9-12. Y se alegró Yetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Dios, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Yetro y su familia fueron las últimas almas que llegaron al Sinaí, previo al gran acontecimiento de la revelación de Dios ante todo su pueblo. Y antes de entrar en materia, e ir a recorrer los 10 mandamientos uno a uno, vamos a recordar un tema que hemos tratado en ocasiones anteriores, acerca de cuál es el motivo de Dios al presentarse ante su pueblo y dar los 10 mandamientos. La escena es impresionante: Dios viene, el monte Sinaí está cercado para que nadie se acerque y muera. El pueblo está al pie del monte. Moisés está al frente del pueblo, y Dios viene en una nube gigantesca. La nube se posa en la cima del monte, y el monte humea, y Dios en ese momento
en una revelación nacional, se presenta a sí mismo, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Aquí podemos ver algo importante: Dios no se presenta como el Creador del mundo. Tampoco se presenta como el Todopoderoso. Dios se presenta a sí mismo como tu Dios. Esto nos habla que la relación que Dios tiene con su pueblo es una relación personal. Una relación directa con cada uno de los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero hay algo más profundo y fuerte, cuando Dios dice: Yo soy el Señor tu Dios. Si analizamos palabra por palabra las frases que están en la Biblia, especialmente cuando Dios habla, nos vamos a encontrar con las cosas grandes, hermosas y maravillosas que hay en la mente y corazón de Dios y que ha revelado en su palabra. Las maravillas de la ley. Las perlas de la Torá. Y en esta frase, donde Dios se revela a sí mismo como Yo soy Adonai tu Dios, en hebreo es Anoki Yud Hei Vav Hei Eloheija. Podemos encontrar el tesoro más extraordinario de todo el universo, tan solo al analizar la primer palabra. Yo soy. Que en hebreo es Anoki. Y al analizar letra por letra de esta palabra, podemos darnos cuenta que se trata de un epigrama. Es decir, cada letra representa una palabra. Y al juntar esas palabras del epigrama, se nos revela un mensaje tan grande, que sobrepasa nuestro entendimiento. Anoki. Desglosemos letra por letra, y veamos a qué palabra se refiere cada una. A, no, K, I. Pongamos el nombre de cada letra en hebreo, su transliteración en español, luego la palabra que forma en hebreo, y su significado en español, y resulta lo siguiente. Aleph es la inicial de la palabra Ani, que significa yo. Nan es la inicial de Nafshi, que significa mi alma. Kov es la letra K, inicial de Katabti, significa yo escribí. Yud es la letra I de la palabra Yehavit, significa yo la di. Al leer en el sentido profundo esta primer palabra que Dios dijo allá en Horeb, desde la cumbre del monte Sinaí, nos encontramos el siguiente mensaje. En hebreo. Ani nafshi katabti Yehavit. En español. Yo mi alma yo escribí yo la di. Y transliterado al español sería lo siguiente. Yo te entregué mi alma por escrito. De tal manera te ama Dios, que te entrega su alma por escrito, y lo hace en los 10 mandamientos. Unos eruditos en la ley le preguntan al Mesías acerca de cuál es el más grande mandamiento, y él responde lo que se registra en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La religión, erróneamente, ha considerado que con esta declaración, el Mesías está anulando los 10 mandamientos, dejando solo estos 2 que ha declarado. Pero aquí el mismo Yeshua, lo que está haciendo, es citar la ley, lo que está escrito en Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces, el Mesías no está anulando los 10 mandamientos, todo lo contrario, está citando la ley, para resumir los 10 mandamientos, pues los primeros 4 mandamientos nos relacionan con Dios, y obedecerlos es la única manera en que podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y con todas nuestras fuerzas. Mientras que los últimos 6 mandamientos nos relacionan con nuestros semejantes, y nos enseñan la manera en cómo es amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, para poder saber las repercusiones de esto en nuestra vida,
vamos a ver por qué justamente Dios nos da esos mandamientos uno a uno, según se registran en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos del 3 al 17. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento es el acuerdo de la fusión de dos almas. El alma de Dios y el alma del hombre que viene al pacto con Dios. Una relación de amor, donde solo hay dos partes, Dios y tú, nadie más. La prioridad para Dios eres tú, por eso está escrito en Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y esto lo reafirma en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para Dios, no existe nada ni nadie más importante en todo el universo que aquella persona que guarda sus mandamientos. Su alma está permanentemente conectada con Dios, pues como lo dice Salomón en el Proverbio 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento es el que revela fuertemente toda la profundidad del amor de Dios por nuestra alma. Pues la palabra celoso, en este mandamiento, es el término hebreo kanna, que significa tener sentimientos profundos y sensibles por alguien, pero cuya raíz expresa un sentido altamente competitivo. En su acepción más positiva, el término significa estar lleno de anhelo de justicia en una relación, pues resulta brutalmente injusto comparar el poder del Dios que vive con lo que puede ofrecer una figura inanimada de palo o de piedra. Es por eso que todo el que busca ayuda en imágenes está aborreciendo a Dios, y las consecuencias de esa maldad recaen hasta en 4 generaciones, condenando así el alma de sus descendientes. Sin embargo, los que corresponden al amor de Dios son los que guardan sus mandamientos, y Dios los llena de misericordia y hace bien a sus almas. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no reconocer ni someterse al poder y a la autoridad de Dios es la mayor insensatez que puede cometer un ser humano, y esto lleva a esa persona a hacer chistes de Dios, como si Dios tuviera un sentido del humor semejante al de un bellaco. Este tipo de personas acostumbran jurar falsamente, poniendo a Dios de testigo de una mentira. Y la peor maldición que les puede pasar es que este tipo de gente prospere y le vaya bien, pensando que Dios los está bendiciendo, sin la necesidad de guardar sus mandamientos. A este tipo de personas, y a los líderes religiosos que predican a Dios en contra de los mandamientos de Dios, a esa gente Dios les ha volteado la espalda, su alma está condenada, su conciencia cauterizada. Y Dios mismo los ha entregado a una mente reprobada. Así lo explica Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1 versículos 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. De todos, este es el único mandamiento que se ve. Es la señal del pacto. Es el mandamiento que da testimonio de quien está realmente en el camino de la fe. Y testifica también que la persona guarda una relación directa con Dios, porque en el Shabbat se estudia la Torá, y la presencia de Dios es inminente en su día santo. La persona alimenta su alma, alimenta su espíritu, y se queda con la grandiosa satisfacción de haber guardado y practicado el mandamiento que Dios más menciona en toda la Biblia. Es un mandamiento de vida, porque en él se adquiere conocimiento divino. Es un mandamiento que genera bendición, da estabilidad, seguridad y certeza al alma. Pues así lo dice Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 58 versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Regularmente, se confunde la acción de ayudar a los padres con honrarlos. Es bueno, y es hasta una obligación ayudarlos y expresarles cuánto los amamos, pero honrar va más allá de eso. La palabra en hebreo para el término honrar es kabad, que significa realizar una demostración pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Cuando se le dice, y se le demuestra a los padres, que se les ama, ellos se sienten muy bien, pero cuando se les demuestra amor públicamente, se llenan de alegría y satisfacción en el alma, su alma rebosa de alegría y satisfacción. Este mandamiento tiene como finalidad, que el alma de nuestros padres tenga felicidad. 6. No matarás. Si bien el mandamiento, si habla de no asesinar a otro ser humano, el Mesías es más específico cuando en Mateo 5:22 dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esto nos hace comprender el daño interno que causa un enojo a una persona, porque un enojo amarga, y esa amargura va a la sangre, por eso el que hace enojar a una persona, le daña el alma, y por eso, esa persona delante de Dios, merece el infierno. 7. No cometerás adulterio. El adulterio es sinónimo de traición. El sentimiento que surge en una persona cuando es traicionada, es indescriptible, causa un desgarre en el alma, que según la ciencia, es el que más tarda en sanar, y causa enfermedades de orden emocional y mental, porque altera las funciones del alma. El adulterio genera daños que perduran en el tiempo, y provoca trastornos como ansiedad, trastornos somatoformes o psicosomáticos, y enfermedades como la depresión. El adulterio genera múltiples problemas, que van más allá de la pareja, pues alcanza a los hijos. Las secuelas más comunes en el daño que causa el adulterio son la desconfianza hacia otras personas, sentimiento de culpa, angustia, aislamiento social, insomnio, estado de ánimo fluctuante, baja autoestima, trastornos alimenticios, celos, falta de placer sexual, depresión, todas estas son heridas al alma. 8. No hurtarás. Las consecuencias de un robo, un atraco o una intrusión van más allá de las posibles pérdidas materiales. Las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos experimentan una reacción emocional y conductual y en algunos casos pueden llegar a sufrir un trauma severo que tarda tiempo en poder superarlo. Los efectos que dejan estos hechos a nivel del alma son de distinto tipo: frustración, ansiedad, miedo, enojo e inquietud. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este pecado afecta el alma de 3 personas al mismo tiempo. Las personas que hablan cosas malas de los demás son las que principalmente se les pueden calificar como tóxicas, ya que su conducta refleja un alma enferma,
que padece de prejuicios, intolerancia, frustraciones, envidia y falta de conciencia. Pero no solo queda ahí, sino que contamina a la persona que la escucha, pues le envenena el alma, predisponiéndola en contra de la persona de la que están hablando, y lógicamente, que ambas se ponen en riesgo de una reacción de la persona afectada, quien por su parte, al saber que hablan mentiras de ella, lo primero que resiente es un golpe emocional muy fuerte, que puede causar desde la tristeza hasta un enojo, que puede despertar deseos de venganza, lo cual también es veneno para su alma. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia en el alma es la llave a la autodestrucción. La codicia nubla el juicio y la empatía humana. La codicia deriva del miedo básico a no tener, por lo que, sin darnos cuenta, cuanto más codiciosos seamos, más nos estaremos autodestruyendo. Llenar el vacío interior, con cosas materiales, solo agravará el problema, y hará que la persona se sienta peor con ella, y con el mundo que la rodea. La codicia es impulsada por el sentido fundamental de la privación, una necesidad de algo que está ausente o no disponible para nosotros. Cuando el sentimiento de carencia, sobre todo emocional, es particularmente fuerte. Una persona puede llegar a obsesionarse con la búsqueda de cosas que necesita. Tratará de buscar posesiones potenciales que le hagan eliminar esa dolorosa sensación de vacío que tiene arraigada en el corazón. Como podemos ver, entonces la intención suprema de Dios en los 10 mandamientos es proteger el alma humana. Guardar los primeros 4 mandamientos nos relaciona con Dios, y eso es cuidar nuestra propia alma. Y obedecer los últimos 6 mandamientos nos lleva a que nosotros cuidemos de no dañar el alma de los demás, y eso es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esto no solo es para los hebreos que estaban ahí en las faldas del Sinaí, esto es para toda la humanidad, porque todos tenemos un alma, por eso Moisés aclara esto en Deuteronomio 29, 14, 16. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Basados en este pasaje, la sabiduría hebrea considera que ahí en el Sinaí también estaban presentes las almas de todos nosotros. ¿Pero por qué a Dios le interesa tanto la seguridad y el cuidado del alma humana? Físicamente, podemos definir el alma como la vida del hombre, pues desde la creación está escrito. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra, ser en hebreo, es el término Nefes, Diccionario Strong, H5315. Que se traduce como alma. Entonces dice que fue el hombre un alma viviente. Esto nos hace entender que no somos un cuerpo con alma, sino que más bien, somos un alma con cuerpo. Entendiendo entonces que el alma es la vida, la Biblia nos enseña en qué parte del cuerpo está el alma. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, como el alma es la vida del hombre, está en la sangre, por algo, a la sangre la llaman el líquido vital. La sangre es tejido vivo, formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre
constantemente se están renovando, lo mismo que los glóbulos rojos, como los blancos. Y cada elemento de la sangre hace una labor específica, e individual, y de manera inteligente, sin parar, durante las 24 horas del día. La ciencia considera que si se conectaran entre sí, todas las computadoras y dispositivos inteligentes que existen en el mundo al mismo tiempo, no lograrían en lo más mínimo igualar las funciones que realiza el alma por medio de la sangre. Espiritualmente, el alma es una obra artesanal de Dios. Por lo cual, es un conjunto de ideas divinas que podemos definir como chispas de la luz divina, que están envueltas en un cuerpo etéreo, intangible. Y como es una manifestación de la creatividad de Dios, entonces, cada alma viene siendo una expresión de la luz infinita, o sea, es una expresión del talento creativo de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este pasaje sobre la creación del hombre, aparecen 3 verbos: hacer, formar, crear. Estos mismos se repiten en orden inverso en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El alma de los que practican la fe, son para gloria de Dios. Dios hizo cada alma de manera individual, de manera artesanal, cada una con sus propias características. Dios no hizo las almas en serie, las hizo una a una. El alma es lo único que Dios ha hecho con sus manos, y no por medio de decretarlo. Por eso, en la creación del hombre, Dios dice: hagamos. Y entonces fue el hombre, un alma viviente, un ser. Un ser, que parte del pensamiento de Dios, conforme se lo imaginó. De ahí la frase que dice: a nuestra imagen. La diferencia que existe entre el alma y el resto de la creación es que la creación cuenta la gloria de Dios. Y el alma es para darle gloria a Dios. Cuando Dios hace y forma cada alma, les da una elección: servir a Dios en su gloria, o servir a Dios en su creación. Cuando el alma elige servir a Dios en su creación, es cuando viene a nacer en este mundo, y adquiere un cuerpo humano. Pero cuando decide servir a Dios en su gloria, se quedan como mensajeros de los designios de Dios, y en hebreo se les llama malajim, y que nosotros conocemos como ángeles. Entonces, los ángeles son almas que decidieron servir a Dios en su gloria, y no venir a nacer en la creación en este mundo. Por eso, la Biblia al hablar de los ángeles caídos, dice que dejaron su gloria. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Con este entendimiento, entonces podemos comprender el episodio de Génesis 6:1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los ángeles se pudieron enamorar de las hijas de los hombres, y pudieron tomarlas, porque tanto los unos como las otras son almas. De todo esto, podemos comprender la importancia que para Dios tiene el alma desde su origen. El mundo esclaviza almas, y las somete a servidumbre. Y Dios liberta almas, y les da un servicio. Pero cuando el alma se inclina por no cumplir este servicio, rompe su relación con Dios, y se vuelven seres indignos. Los 10 mandamientos son un pacto matrimonial. Un pacto de amor, donde Dios nos entrega su alma por escrito. Y nosotros damos gloria a Dios, sirviéndole, guardando sus mandamientos, para cuidar nuestra alma, y cuidar de no dañar el alma de los demás. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia.